Bienvenido a un nuevo video en nuestro curso de programación básica aquí en Nogara Dev Code. Ya hemos estudiado los tipos básicos o más bien los tipos de datos básicos de JavaScript, que serían los números y los booleanos. Ahora vamos a conocer otro tipo de dato, que serían los tipos de datos tipo string. Los strings o las cadenas de texto vamos a conocerlas más a fondo, exactamente qué son. De hecho, ya hemos trabajado con ellas. Entonces vamos a ver exactamente qué es un string. Así que vamos para allá a nuestro Visual Studio Code. Como les dije en el video anterior o la clase pasada, ya no les voy a estar mostrando cómo hago mi HTML y mi JavaScript, porque nada más es crear un archivo, crear la carpeta de este lado, configurar el live server y ya. Entonces no vamos a ver más eso. Ya directamente vamos a ir a nuestro JavaScript. Como les dije, hoy vamos a ver los tipos de datos de tipo string o cadenas de texto. Todo esto lo voy a hacer o lo voy a convertir en un comentario. Y vamos a ver entonces qué cosa es un string. El día de hoy vamos a aprender realmente el valor de la palabra literal. Estoy seguro que muchas veces has escuchado literal estoy muerto, literal no puedo más. Y escuchamos mucho esta expresión, pero realmente está mal utilizada, porque cuando hablamos de cosas literales es porque literal está pasando. O sea, si dices literal me voy a morir de hambre, o digo más bien literal me voy a morir de amor, es porque en verdad te vas a morir de amor. Pero bueno, sabemos que esto es una expresión que la mayoría de veces está mal utilizada, pero acá en programación vamos a ver que la palabra literal se tiene que usar de forma estricta. Vamos a crear una variable que se llame chofer y le vamos a asignar el valor que sería el nombre de nuestro chofer. Entonces nuestro chofer se va a llamar Juanito. Ponemos aquí un punto y coma al final, le damos guardar. Y ya habíamos visto anteriormente que para guardar un nombre tenemos que poner estas comillas simples. Entonces, ¿por qué es que tenemos que poner comillas? Pues bueno, cuando nosotros queremos guardar nombres o más bien texto, información de tipo texto, tiene que ir entre comillas simples y a esto de aquí se le llama un string. Los strings son muy fáciles de identificar porque siempre van entre comilla simple o comilla doble. En una nueva versión o más bien en la versión de ECMAScript 6 existen otro tipo de comillas que son los backticks, pero eso no lo vamos a ver en este curso. Así que si quieres aprender más de backticks, te recomiendo que vayas a tomar el curso de JavaScript que tenemos aquí en Nogara Dev Code. Ojo, no hay que confundir porque este es el curso de programación básica con JavaScript. Tenemos un curso especializado de JavaScript en donde sí ya te vas a enfocar a desarrollo web, pero con JavaScript. Así que si compraste ambos, primero toma este y ya después te vas al otro para que entiendas mejor de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar en ese otro curso. Pero bueno, regresando al tema, todos los strings siempre van a llevar o comilla simple o comilla doble. Entonces, cuando nosotros queremos guardar texto en una variable, tiene que ser de tipo string. Y para indicar que es de tipo string, repito, solo tenemos que poner comilla simple o comilla doble. Aquí ya lo tengo guardado, entonces de este lado podemos acceder a la variable escribiendo el nombre, o sea, poniendo chofer, o como ya vimos anteriormente, podemos usar lo que sería console log. Si tú aquí en Visual Studio Code escribes log, te va a salir este pequeño atajo, entonces tú puedes darle clic y se va a escribir solito el console.log con el punto y coma y con con los paréntesis, o puedes simplemente poner log y darle clic y digo más bien presionar la tecla tabulador. De esta forma es como si dieras clic. Yo te recomiendo más que te vayas acostumbrando a lo que sería el tabulador, log, tabulador y ya tienes tu console log. Entonces aquí vamos a imprimir lo que sería chofer. Le doy a imprimir y ve que ya me sale aquí que esta persona o que mi chofer se llama Juanito. Ahora creo que estarás pensando o ya de haber pasado por tu cabeza, ¿qué pasa si yo le quito o no le pongo las comillas? Bueno, vamos a quitárselas y le vamos a dar en guardar. Y vean que nos va a generar un error y vamos a tratar de analizar un poquito este error. Entonces, nos está diciendo primero que es un error de referencia y nos dice que Juanito no está definido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? O sea, ¿por qué nos está tirando este error de que dice que no está definido? Si recordamos nuestra primer clase en la que decíamos o en la que vimos que podemos asignar variables a otras variables, vamos a poder entender este error de aquí. Aquí lo que está pasando es que yo no estoy poniendo un texto, o sea, yo no estoy guardando la palabra Juanito. Lo que yo estoy guardando aquí es otra variable que debería de llamarse Juanito. ¿Por qué? Vamos a retomar un poquito. Voy aquí a comentar esto y voy a crear acá arriba dos variables. Bueno, entonces voy a declarar una nueva variable y voy a poner el nombre de mi mejor amiga. Voy a poner mejor amiga
y le asignamos un nombre. Recuerden, como vamos a asignar un texto, tiene que ir entre comillas. Entonces voy a poner que se llama, no sé, vamos a inventar un nombre que se llama Alejandra. Alejandra, punto y coma. Ahí está. Ahora vamos a poner, o más bien vamos a declarar otra variable que se va a llamar mejor amiga del trabajo. Del trabajo. Puede que sea diferente o puede que no. En este caso particular, mi mejor amiga también es mi mejor amiga del trabajo. O sea, es mi mejor amiga que conozco del trabajo y también es mi mejor amiga en términos globales. Entonces, en vez de poner otra vez a Alejandra, lo que puedo hacer es asignarle este mismo valor, que era lo que vimos justamente en la clase, en la primera clase. Bueno, aquí tenemos un error por este console log. Lo voy a quitar y hasta entonces, si yo entro a mejor amiga, sería Alejandra, y si entro a mejor amiga del trabajo, también es Alejandra. Y recordemos que si yo cambiaba el nombre, imaginemos que me dejo de hablar, que me peleo con Alejandra. Entonces ahora mi mejor amiga es Flor. Pues ahora si yo entro a mejor amiga es Flor y mejor amiga del trabajo también es Flor. ¿Ok? Entonces esto funcionaba para asignar variables. Entonces, ¿todo esto para qué es? Pues bueno, aquí ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nosotros estamos indicando que Juanito también es una variable. ¿Se vieron? O sea, cuando yo estoy hablando de variables, no necesito ponerlo entre comillas. Pero cuando yo quiero escribir un texto o un string, tiene que ir entre comillas, porque si no, JavaScript lo va a tomar como si también fuera una variable. Entonces aquí el error que me está diciendo es que Juanito no está definido. Quiere decir que no está declarado. O sea, no hemos declarado esta variable. Entonces, lo que está pasando es que JavaScript está buscando esta variable que se llama Juanito, pero Juanito no es una variable, o sea, jamás la hemos creado. Entonces aquí tenemos nosotros un error. El error es que yo estoy declarando Juanito, o más bien le estoy diciendo que chofer se le va a asignar el valor de una variable que se llama Juanito, pero Juanito no existe. Juanito, esta variable no existe. Entonces por eso es que nos está tirando aquí que no está definido. Está buscando una variable que no se ha creado. Entonces pues obviamente me está diciendo, oye, no, pues es que ya traté de buscar esta variable, ya busqué esta caja que se llama Juanito, pero no la encuentro. Quiere decir que no existe, no la has definido. Entonces por eso es que los strings, para diferenciarlos, para diferenciar un string o más bien para definir un texto de una variable, tiene que ir entre comillas simples. Bueno, ya quedamos que es comilla simple o comilla doble, pero que por estándar ya se está utilizando más lo que sería comilla simple. Entonces sí te recomiendo que mejor utilices. Vamos a guardar esto y aquí igual voy a seguir. Bueno, no, este console log ya no lo vamos a utilizar. Lo vamos a utilizar, pero más abajo con otro tipo de variable. Ahora vamos a entender algo aquí con los strings, que esto es muy importante, pero muy importante. Vamos a crear otra variable y esta variable se va a llamar número de teléfono o celular. Vamos a poner aquí celular. Va a ser igual. Y ya hemos visto que nosotros podemos guardar números. Por ejemplo, vamos a poner un número aleatorio 55 11 22 33 44. No, este va a ser mi número. El punto y coma. Vamos a imprimir ahora mi celular. Ahí está, ¿no? Entonces, ahorita lo estamos imprimiendo como un número. Pero ¿qué pasa entonces si por alguna razón a mí se me ocurre poner este número entre comillas simples? Vamos a guardar y vean que cambió el color. No sé si se dieron cuenta. Miren, voy a dar control Z. Aquí está. Esto es un tipo número. ¿Ok? Este es un tipo de dato de tipo número. Le doy guardar. Vean que sale aquí en mi navegador de color morado. Pero cuando lo guardo como string, cambia de color y se guarda, o bueno, más bien el color es blanco. Entonces, ¿esto qué nos indica? Pues nos está indicando que no estamos trabajando con un número, sino que más bien estamos trabajando con lo que sería un string. Entonces, en un string, por eso les decía que vamos a entender lo que significa la palabra, o más bien vamos a entender bien el significado de la palabra literal. Un string va a mostrar, o más bien lo va a tomar literalmente lo que nosotros pongamos entre este texto. Vean, si yo pongo también aquí un espacio en blanco, vean que de este lado los dos espacios en blanco que estoy poniendo también se están poniendo aquí. Si pongo 1, 2, 3, 4, 5 espacios en blanco y le doy guardar, también se están guardando esos 5 espacios. Entonces esto de aquí parece un número, pero no es un número. Literalmente lo que yo ponga entre las comillas es literalmente lo que me va a mandar por consola o lo que se va a imprimir. Y esto, para entenderlo un poquito mejor o para abstraerlo,
podemos definir un string como si fuera una representación. Entonces vamos a tomar un ejemplo de la vida real y es que tú le puedes tomar una foto a un carro, pero no es un carro. Esa fotografía es una representación del carro, pero como tal no es un carro. Tú no puedes agarrar la fotografía y manejarlo o ponerle gasolina o cambiarle las llantas. No lo puedes hacer porque es una imagen, es una foto, es solo una representación. Entonces aquí estamos utilizando un string y esto de aquí representa un número, pero como tal no es un número. Y al igual que la fotografía, un carro, tú puedes subirte, puedes manejar, puedes acelerar, puedes subir cosas en tu carro, puedes pintar el carro, puedes hacer muchas cosas con un carro, pero con una fotografía no puedes hacer lo mismo. Entonces va a pasar lo mismo con los strings o con las representaciones. Aquí estamos representando un número, pero un string no funciona para sumar, para multiplicar, para dividir. ¿Por qué? Porque son tipos de datos diferentes. Esto lo vamos a ir viendo más adelante en una clase, creo que en 2 o 3 clases más adelante, pero por el momento solo hay que entender que los strings son representaciones cuando estamos hablando de números o también de texto, porque aquí estamos representando un texto. Como tal, esto no es Juanito, ¿no? Sino que estamos representando su nombre mediante un string. Y aquí estamos representando un número mediante un string. Tal vez nos revolvimos o tal vez sé que los revolví un poco con todo esto de que él representa y que parece un número, pero que no es número y que parece agua de Jamaica, pero que es de horchata, pero sabe a tamarindo. Justamente esto lo vamos a ir entendiendo más adelante, pero por el momento, otra vez reitero, solo recuerda que los strings sirven para guardar texto y que cuando nosotros guardamos una variable, cuando nosotros guardamos un número como un string, o sea, poniéndole las comillas, no es un número, es la representación de un número. Así que esto lo vamos a entender más adelante en algunas clases un poquito más avanzadas, pero pues bueno, a fin de cuentas un string siempre lo vas a identificar porque está entre comillas. Así que hasta aquí vamos a ver lo que son los strings y nos vemos en la siguiente clase.